Buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar Consejos para superar la certificación MFIA. En este webinar veremos los principales consejos que les puedo dar para superar esta certificación. Para los que no me conozcáis, soy Luis Ángel Hernández, soy el responsable del departamento de bolsa aquí en Rankia y aquí en España, Rankia España, y desde hace aproximadamente 15 días cuento con la certificación MFIA del examen que se realiza en julio. Para seguir un orden lógico, les explicaré primero los detalles básicos y después iremos viendo, por ejemplo, repaso del temario, el examen, posexamen, cómo es todo el procedimiento de la certificación y demás. Creo que primero por lo que deberíamos empezar es por qué cursar la certificación MFIA. Yo les doy mis razones y quizás sea lo más sincero que hay. La CNMV siguiendo la normativa MiFID II, ha elaborado o ha exigido que para trabajar en entidades financieras y sobre todo en el sector financiero se debe contar con una serie de requisitos, entre ellos demostrar el conocimiento acerca del sector financiero. Eh, Hay muchas certificaciones, pueden encontrar, hay un artículo que hemos elaborado en Rankia acerca de todas las certificaciones, másteres que dan acceso a ser asesor financiero. Entonces, yo estaba buscando un programa que me permitiera trabajar o tener la titulación y el permiso de asesor financiero en España. Y esa fue la primera razón. La segunda, cuando decides a buscar en España, sobre todo los precios de los másteres en finanzas y demás, presenciales, son bastante desorbitados, sobre todo que las principales escuelas de formación se encuentran en Madrid. Ya todos sabéis el precio de la vida en Madrid cómo está, además pues, que cuestan alrededor de 10.000 y 20.000 euros, depende de la escuela que te mires. Entonces ya esa opción la descartaba. Entonces, paso siguiente adelante es buscar una certificación, es decir, si estáis un poco en el mundillo, conocéis que existen varias certificaciones de institutos de formación que brindan certificarte, que al final no es nada más que plantearte un examen y demostrar los conocimientos que tienes y poder pertenecer al club determinado de poderte llamar, dígase SFA, dígase FRM, dígase CAIA, y es un aval importante en el currículum de cada persona. Entonces, cuando me puse a mirar las certificaciones, cada certificación está especializada en algo, es decir, no todas las certificaciones son iguales y por tanto no todos los temarios son iguales. Entonces, cuando miraba, por ejemplo, la certificación, el FRM, es una certificación muy, muy específica en análisis de riesgo, gestión de riesgos y en operativa con derivados o productos estructurados. Es decir, si lo que estamos buscando es una operativa en un back office de un banco y en gestión de tesorería, de posiciones de derivados y demás, es una certificación muy válida. Después estaba la certificación CFA, el CFA, el más conocido. Aquí, ¿qué me tiró para atrás? El CFA, como lo podéis saber, son 3 exámenes, es decir, 3 niveles. No puedes llamarte CFA y por tanto hacer uso de la certificación hasta que no cuentes con los 3 niveles. Entonces, tienes que presentarte los tres y el promedio para sacarte los 3 niveles ronda entre los 3 y 5 años. Entonces, no disponía de 3 o 5 años a esperar para dedicarle, y sobre todo ya cuando te encuentras trabajando, se convierte un poco complicado el plantearte hacer un estudio de 3 5 años con la profundidad del temario. Otra dificultad añadida que tenía el CFA, que por no lo escogí, es que todo el temario se encuentra en inglés. Y aunque ya después veremos que la certificación de MFIA no está en inglés, sí os digo que el inglés es básico para cualquier empleo que vayan a pedir en el sector financiero, a no ser que os presentéis a un puesto en un banco, en la gestión de clientes de bancos en España, que no te lo exigen tan fuerte, pero cualquier puesto hoy en día en el sector financiero, tanto en Madrid, Barcelona o Valencia, un nivel de inglés superior a un B2 es necesario. Entonces, esta parte me tiró hacia atrás en la certificación, en el CFA, pero en cuanto a la certificación me fío sí es algo que tenemos que avanzar, es decir, que tengo que avanzar yo profesionalmente para poder avanzar en el sector. Entonces vamos entrando ya, entonces la certificación MFIA me brindaba eso, era todo un temario en español, eh,
una certificación de un instituto de reconocido prestigio como es el Instituto BME. Y en tercer lugar, que se me había planteado antes, el precio. Es decir, lo había comentado en los másteres, pero no en las certificaciones. Es decir, el CFA, entre temarios, libros y todo, y toda la preparación te puede salir alrededor de unos 5.000 euros. Entonces es dinero, sobre todo para los que empiezan y no tienen apoyo económico, y sobre todo el tiempo, tiempo y dinero. El MFIA, como lo veremos ahora, viendo lo que se mueve en el mercado, es una certificación bastante asequible económicamente. Entonces, era un punto importante. Entonces, al final me decidí por ello, es cuando empecé a averiguar y más o menos conocía a algunos de los profesores de verlos en portales financieros y demás, y me interesó el programa y me interesé y pregunté. Entonces, vamos a empezar por las cosas básicas. ¿Cuándo se convoca el certificado, la certificación MFIA? La certificación MFIA generalmente solo hacía un examen anual, es decir, siempre era julio, primera semana de julio, primer sábado de julio de cada año. Este año justo es la primera vez que se van a efectuar dos convocatorias. Es decir, se efectuó la pasada, que fue la que me presenté el 8 de julio, si mal no recuerdo, 8 o 7 de julio, y la próxima convocatoria será el 15 de diciembre. Entonces, hay dos convocatorias. ¿Cuál es el precio de hacerse la certificación MFIA? Generalmente hasta 2 o 3 meses antes de la convocatoria se puede pagar un precio anticipado de 1.000 euros. Es decir, si no, si ya entras en un periodo más cercano, generalmente son 1.200 euros si no cambian los precios para este año. Entonces, el tiempo de preparación, más o menos para prepararse la certificación MFIA, depende de tres factores. Primero, la experiencia que tengas, es decir, si provienes de una carrera donde has visto muchas asignaturas económicas, matemáticas financieras, análisis de empresa, contabilidad, has tocado un poco de derivados que en los temarios de las carreras actuales de económicas se ve muy por encima, a no ser asignaturas optativas o simplemente se presentan conceptos básicos, yo recomendaría entre unos 5 o 6 meses. Si ya tienes conocimientos financieros, también y tienes un conocimiento avanzado en alguna de estas materias, se puede acortar un poco el tiempo. Les pongo mi ejemplo. Yo me presenté a julio, yo pagué el examen en enero, pero en preparación intensiva estuve en marzo, pero preparación intensiva a tiempo parcial porque trabajaba aquí en Rankia y tenía las tardes libres para estudiar y los fines de semana a tiempo completo, eso sí. Entonces, en unos 3 o 4 meses me los pude preparar, pero sí es cierto que contaba con una preparación bastante fuerte. Antes había cursado un programa universitario de experto en mercado financiero, más la experiencia aquí en Rankia, más libros que había leído, entonces había una parte del temario que tenía vencida y otra que fue la que tuve que tocar más. Entonces, si tenéis dedicación exclusiva a prepararos la certificación, eh, sí os podéis plantear entre 4 y 5 meses antes para empezar a estudiar a tiempo completo. ¿Vale? Entonces, ya lo dijimos, las fechas de examen en julio y diciembre, precio entre 1.000 con convocatoria adelantado 1.200. El examen, cada una vez que lo pagas, da derecho a dos oportunidades, eso también es nuevo. Antes, si pagabas y suspendías, ya perdías el derecho, ahora da derecho a dos oportunidades. Los exámenes se convocan, esto es importante, los sábados, si se convoca un sábado, y se convocan en las cuatro bolsas principales de España. Se convocan en Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao. En Valencia y Bilbao puede pasar, porque ha pasado en otras ocasiones y en mi caso también pasó, de que no hay convocatoria suficiente, es decir, personas suficientes que piden para hacer el examen y como a BME le cuesta tanto, le cuesta desplazar a algún examinador hasta Valencia para una sola persona, lo que hacen es pagarte el desplazamiento a Madrid o Barcelona, lo que más cerca os quede para realizar el examen allí. El examen, bueno, ya entraremos en los detalles del examen, pero ya os adelanto que es un examen bastante extenso y que lleva un desgaste, es decir, es tanto la dificultad del examen por el contenido como por el desgaste de estar 6 horas respondiendo y en muy poco tiempo para cada pregunta. Vale, entonces hay otro punto importante, es que están los 4 o 5 meses de preparación intensiva, pero también BME ofrece
un máster en mercados financieros, que es el máster en mercados financieros y inversiones alternativas. Hay muchos, diría que un 70 o 80% de los que se presentan a la certificación lo hacen como examen final de este máster. Es decir, el temario que uno se examina en la certificación MFIA no es nada más que el temario de un máster presencial que imparte BME. Entonces, que si creo recordar que ronda el precio entre los 10.000 y los 12.000 euros. Entonces, ese máster, el temario, el 70-80% de las personas que se presentan a la MFIA asistieron presencialmente a este máster y luego se presentan a la certificación MFIA. No fue mi caso, yo me presenté, no, el máster ya me parecía caro, yo vivo en Valencia, estaban en Madrid, pero sí es verdad que van muy preparados a la certificación MFIA. Los que han asistido a clases presenciales han tenido exámenes anteriores y demás. Entonces, si estáis en Madrid o queréis, tiene un prestigio, ese máster salió el segundo máster del ranking del mundo con más calidad en finanzas y mercados financieros por el ranking del mundo hace 3 o 4 meses, ¿vale? Entonces, vayamos a ver cosas importantes. Por ejemplo, para registrarse al examen se hace desde esta web que le estoy mostrando del de BME, del Instituto BME. Te envían un enlace donde tienes que hacer la transferencia y el pago. Una vez que tengas la transferencia y el pago rápidamente, en cuestión de 2 o 3 días, te dan acceso a la aplicación móvil. Es una aplicación móvil o de tablet que entonces llegas a la aplicación móvil y tablet y de ahí tienes un chat donde están los organizadores, profesores de la certificación MFIA, tienes acceso a todas las lecturas, es decir, las lecturas no te llegan impresas a casa, es decir, tú pagas los derechos de exámenes, pero las lecturas te llegan, las tienes en formato digital en la aplicación. Entonces, ¿qué sí puedes hacer? Yo, al menos lo que yo hice fue exportar, los enviaba a mi correo como PDF todos los documentos y así los tenía en el ordenador. Si quería algún tema imprimirlo, lo imprimía, pero que tenéis que tener claro que el derecho de examen no te envían en formato físico los textos a casa. Es decir, los tienes en una aplicación móvil de los cuales lo puedes o consultar en el móvil o en la tablet. No hay versión para ordenador, eso es importante. No se puede acceder desde el ordenador a la app móvil. Simplemente tienes que acceder por esta vía y ir enviándote uno a uno los temas. Aparte de los temas, se dan 4 exámenes de prueba que suelen ser sus 4 exámenes de prueba con las soluciones. O el año pasado fueron dos y otros dos con las soluciones. ¿Vale? Entonces, esa es la manera de inscribirse, es muy sencilla y esa parte la gestionan muy, muy bien y cualquier duda a mí me pasó que algunos PDFs con los temas no se me abrían y enseguida me lo solucionaron y demás. ¿Vale? Entonces, vamos paso a paso viendo el temario. Es decir, es importante ver el temario de la certificación para entender un poco cómo funciona. Es decir, hay 5 partes y estas 5 partes van a ser los 5 temas principales del examen. Entonces, son como libros, que cada libro tiene un capítulo. Si lo queréis entender así, cada libro tiene un capítulo, pero cada capítulo puede tener una extensión variable desde el más corto, unas 20 páginas, hasta el más largo, unas 130, 140. Entonces, a veces es muy engañoso verlo como capítulos porque estamos acostumbrados a capítulos de 20, 30 páginas y puede ser que alguno de estos libros, ya os diré más o menos algunos de los que recuerdo que son bastante extensos, tengan eso, 100, 120 páginas. Entonces, es como si te estuvieras leyendo, yo contabilicé el total de páginas de toda la certificación superaba las 3.000 páginas. Las 3.000 páginas entre todos los temas de los capítulos. Entonces, ya os digo que es un temario muy extenso. Por añadido, si lo tenéis este año han variado la configuración de los libros, es decir, los 5 libros se mantienen, pero han variado 2 cosas: los pesos de cada parte, los pesos que tenía cada parte, y han eliminado algunos temas y añadido unos nuevos. Entonces, una de las cosas que se le criticaba mucho a la certificación es que la certificación se lanzó por primera vez en 2014-2015 y estábamos en 2018 y no se habían actualizado los libros. Entonces te encontrabas
sobre todo en temas de fiscalidad o en temas de productos, te encontrabas con cosas que habían cambiado y no se había actualizado el temario, entonces era un poco chocante porque no sabías a la hora del examen qué responder, si lo que tú sabías que estaba bien o lo que estaba en el temario. Entonces, la respuesta que nos dieron siempre fue responder lo que está en el temario, no si ha cambiado algo de legislación o regulación, no os vayáis por ahí, pero este año han actualizado, es decir, a partir de la edición de julio, es decir, este cambio me lo di cuenta preparándome el webinar, han cambiado el formato y la configuración de los temas. Es decir, ¿en qué ha cambiado prácticamente? Por ejemplo, el libro uno eran alrededor de 14 temas y los han dejado en 7, concentrándolos en los más importantes. El libro 2 se le ha otorgado, antes tenía un 23% y se le ha otorgado un 33 de peso y se han cambiado algunos temas y demás. En el libro 3 también aquí se han tocado temas, es decir, había temas que no estaban y se han cambiado, esto ha variado. Y el libro 4 y 5 tampoco es exactamente como está aquí, ha cambiado también. Es decir, esto lo verán cuando os registréis y demás, veréis que todo el programa lo han retocado y han añadido cosas para temas nuevos y han quitado algunos que se repetían. Es decir, uno de los problemas que os daréis cuenta es que muchas veces se repite contenido porque hay temas al principio del libro introductorios donde se te habla de un contenido y después cuando vas al tema específico, por ejemplo, de materias primas, quizás ya eso lo viste en un tema anterior, en una introducción. Entonces era un problema que generalmente había. Entonces, el libro uno por ejemplo, el libro uno no tiene mayor dificultad. Los temas más complejos son el de, diría así por encima, que el de probabilidad y estadística. ¿Más complejos en qué sentido? Quizás os parezca, en los que tenéis un poco de matemáticas financieras, que estadística y probabilidad es algo bastante sencillo, y lo es, pero a la hora del examen pensáis que tenemos, ahora lo veremos luego, pero tenemos casi un minuto y medio por pregunta. Entonces, por ejemplo, en este examen había que calcular varianzas a mano, con datos de series a mano. Entonces, eso tardaba como 7 8 minutos, entonces se hace un poco extenso ese cálculo y entonces este libro es más la dificultad del tiempo que la dificultad del temario. En análisis técnico es importante saberse todos los indicadores que te muestran y su utilidad. Es uno de los libros que más, todos los años varían. De todos los libros va algo al examen, eso es importante. No hay, me dejo un libro y esto no sale. Incluso han justo como 15 días antes del examen os envían os envían una, un documento con la cantidad de preguntas que van por tema. Y entonces ahí ya puedes priorizar acerca de, por ejemplo, análisis técnico. Recuerdo que eran 8 preguntas de análisis técnico, pero quizás de matemáticas financieras eran solo 2. Entonces, todos los temas van, pero es cierto que hay que priorizar los temas que más preguntas lleven por cuestión de lógica. Al final es una certificación que se aprueba más por cantidad que por calidad de respuesta, porque hay que saber eso. Entonces, análisis técnico sí es fundamental. Preguntas de estadística y probabilidad de cálculos básicos pero extensos hay que saberlas, no pasarlas por encima, hay que saberlas porque salen bastante, pero no tiene mayor dificultad. Diría que después del último libro, que lo vamos a ver que es muy cortico, este libro es bastante sencillo. Por cierto, que no lo dije antes, hace 2 o 3 días publiqué un artículo con todos los consejos que os estoy dando ahora, detallado cada tema en Rankia. Escribéis certificación MFIA, todo lo que deberéis saber, y ahí lo tenéis, porque lo quise dejar por escrito para el que no pudiera asistir al webinar ni después ver la grabación. Bueno, entonces este libro, ya os digo, tardaréis entre 3 a 4 semanas dominarlo completamente porque sobre todo los 3 últimos temas son bastante extensos, son de unas 80 a 100 páginas, entonces, pero no tiene una elevada dificultad, es un tema para, como se dice muchas veces en el examen, para sacar puntos y aprobar, es decir, es de los temas menos complejos y que hay que aprobar, centrándose siempre en el tema de análisis técnico.
Vamos al libro 2. El libro 2 es el más complejo sin duda de todos los libros, sobre todo a partir del tema 10, como podéis ver, a partir del tema 10, todos estos temas se empiezan a complicar, sobre todo porque para los que tenéis formación en bolsa y mercados financieros es de los temas que muchas veces en las carreras y en los programas formativos que hay menos se ven. Estos temas anteriores son temas de introducción básicos que al menos con un poco de cultura financiera se pueden dominar y se pasan bastante rápido, pero los siguientes son temas bastante extensos con temas que no se ven en las carreras o másteres acerca de bolsas y mercados financieros que nos podemos encontrar, con temas muy específicos, por ejemplo, como las opciones exóticas o como los futuros sobre dividendos, que son temas específicos que generalmente, a no ser que sean profesionales dedicándose a eso, no se suelen tocar. Entonces, este tema, este libro, disculpen, es bastante extenso y creo que los puse en el artículo, pero yo a tiempo parcial me costó entre 6 a 8 semanas, es decir, casi 2 meses, poderlo acabar y dominar, porque no es leértelo al final serán unas, que estimo que alrededor de 1000 páginas este libro, que te lo puedes leer, pero entender y dominar los conceptos, porque es un tema, sobre todo que, por ejemplo, para los casos prácticos, van muchos de los casos prácticos salen desde aquí, de temas específicos de aquí, entonces es un tema complejo, es decir, un libro complejo que además recuerdo que tiene 75, el examen tiene 150 preguntas por la mañana, ¿vale? Que te van los libros uno, 2 y 3. De esas 150 preguntas, 75 son de este libro, ¿vale? Si mal no recuerdo, eran 75 de este libro. Del libro 3 eran 50, ya tendríamos 125, y del libro 1 unas 25. ¿Vale? Entonces es importante que tengáis claro esto de que este tema es casi el central y por eso pesa el 33%. ¿Vale? Entonces, de aquí, temas importantes y que salen y que tenéis que dominar, porque son los que salen, ya dije que salían todos, pero bueno, dominar en el sentido de que salen muchas preguntas acerca de estos temas. Por ejemplo, este de sintéticos y de la paridad put-call, este sale mucho y sale en los casos prácticos. Temas acerca de, por ejemplo, a ver, futuros del bono nacional, sale bastante. Productos estructurados y opciones exóticas, tiene bastantes preguntas y bastante peso. Futuros sobre dividendos es pregunta casi segura del caso práctico, de uno de los casos prácticos que veremos a continuación. Este de volatilidad y los índices, creo recordar que tenía casi 10 preguntas de todo el tema. Este también es muy importante. Aquí ven el VIX y todas las propiedades de la volatilidad como activo de inversión y demás. El resto de temas generalmente tienen una o dos preguntas. Sobre todo los primeros, ya os digo, es muy introductorio. Son temas de que si estáis un poco en los mercados, ya cuando lo veáis pasaréis muy rápido por ellos, pero los siguientes tienen una dificultad bastante elevada. Es decir, sí, y más elevada cuando no se tiene conocimiento antes del tema. Yo tuve la suerte que en la carrera tuve asignaturas opcionales de renta fija, bonos convertibles y todo esto y lo dominaba un poco y de derivados, pero no es lo común en todos los programas de formación. ¿Vale? Libro 3. El libro 3 sería el segundo en dificultad, sobre todo porque esto sí, excepto estos últimos 4 temas, los de riesgos que en algunas asignaturas de la carrera se pueden ver o por nociones básicas se puede intuir qué es riesgo de mercado, qué es riesgo de crédito, un riesgo legal o de liquidez. Todo esto se puede inferir un poco y hay que leerlo, pero se puede inferir bastante bien. El resto de los temas son temas casi únicos y son temas que se explican solo en máster avanzados de gestión de riesgo y de derivados financieros, ¿vale? Entonces, lo notaréis enseguida, es decir, a mí me sorprendió porque iba con la idea de que más o menos tenía idea de todo el temario y cuando llegué a estos temas me di cuenta que todo era nuevo y que no son conceptos fáciles de entender, es mucha teoría, temas muy extensos con mucha teoría de renta fija, de curvas de tipos de interés,
de estrategias de spreads y demás. Entonces, es uno de los temas, quizás no por extensión como el anterior de los libros, no por extensión, pero sí por dificultad del contenido y de entender conceptos bastante un poco abstractos, de lo que vemos en el día a día, de lo que le otorga la complejidad a este tema. Por ejemplo, estos temas me los tuve que muchas veces leer 2 y 3 veces para entender los conceptos y volver al tema anterior, porque el tema, muchos de estos temas parten del tema de la introducción a gestión activa con cartera de renta fija y es complejo. Entonces, este tema también os digo, le otorgué en el artículo, lo veréis, que me le otorgué un peso de otros 2 meses a tiempo parcial. Siempre estoy hablando, cuando digo un tiempo, me refiero a tiempo parcial. Y si no se tiene conocimiento, esos 2 meses, incluso a tiempo completo, costarían entenderlo y aplicarlo. Acuérdense, recuerden aquí que hay 50 preguntas de este tema y del caso práctico creo recordar que salen 1 o 2 preguntas aquí. ¿Vale? Vamos al libro 4. El libro 4 es complejo, pero no al nivel de los dos. Es decir, para los que se centra sobre todo en los fondos de inversión, y en los tipos de inversión alternativa. Cuando nos referimos a fondos de inversión, analiza toda la industria de los fondos de inversión, todas las características de un fondo de inversión, todos los ratios cuantitativos, el segundo tema y demás. Y a partir de ahí entra en la parte de inversiones alternativas, a lo que se conoce como los hedge funds, las inversiones en inmobiliaria, los REITs. Salta también a la inversión en commodities, en materias primas, el private equity y después, y demás. Entonces, esto, no son temas complicados, excepto los dos de hedge fund, que son muy extensos y salen bastantes preguntas de los dos temas de hedge fund. El tema la psicología del comportamiento este que les estoy marcando tiene, si mal no recuerdo, casi 8 preguntas. Además, en el caso práctico salía, algunas definiciones de los sesgos cognitivos. Ese tema es importante y sobre todo es importante porque hay muchos sesgos que se parecen y muchas del trabajo de lo complicado del examen es distinguir de qué sesgo se está hablando en el caso práctico. Entonces, eso es así. Y ya los últimos temas no son complejos, son bastante sencillos. Las EAFIS, por ejemplo, este tema de las EAFIS, no llegaba a las 10 páginas. Entonces era más aprenderte la regulación, aprenderte cuáles son sus funciones y demás, y no tenía bastante complejidad. El de fiscalidad de productos financieros, eh, es sencillo, pero si habéis tenido alguna asignatura de fiscalidad en la carrera, si no, o sabéis un poco cómo funciona la fiscalidad de productos financieros, si no, también puede tener su complejidad. Ya os digo, este libro cuesta alrededor de un mes más o menos preparárselo, controlarlo, pero ya os digo, si os centráis bien y estudiáis bien la parte de hedge fund, controlar bien las inversiones alternativas y los sesgos, es decir, no tiene mayor complejidad. Y ya el último libro, son dos temas de 120 páginas cada uno, si no recuerdo mal, sí. Esos dos temas, tienen la complejidad que son muy abstractos de leyes, de aprenderse leyes, de aprender cómo funciona, de aprenderse cifras para crear un fondo, cifras para, que ser gestora, esos temas, eso hay que aprendérselo. Pero solo tiene, esta segunda parte tiene 65 preguntas, que es la que haces por la tarde, sería 50 para el libro 4 y 15 preguntas para el libro 5 dividido en siete y 8. Entonces, no es un tema, complicado, pero con 2 semanas de preparación se puede sacar y dominar. Simplemente al menos mi estrategia fue leérmelos una y otra vez hasta que se me quedaran los conceptos y demás, pero no, no tiene mayor dificultad. Entonces, ya una vez visto las 5 partes del temario, no sé si os dije antes, si tenéis alguna pregunta, no os preocupéis, hacedmela y antes de seguir me decís, oye, este tema de qué va o este temario, ¿qué te pareció esto? Si algo no quedó claro, las dejáis y yo los leo y os contesto.
Entonces, vamos más o menos al funcionamiento del examen, que ya he dado pinceladas, pero más o menos cómo funciona. Os digo, el examen se hace un sábado, es decir, empieza a las 9 de la mañana, 9 de la mañana, sí. La primera sesión son 3 horas, que tienes 3 horas, 180 minutos para 150 preguntas de los 3 primeros libros, ¿vale? Entonces, estas 150 preguntas son tipo test, se hace en un ordenador, no hay que llevar nada más que un boli, ellos ahí te dan boli, llevas papel, hay dos tipos de calculadora que son las que se pueden usar en el examen, es decir, esto es importante, hay dos tipos de calculadora que aquí las tenéis, estas dos son las que se pueden utilizar. Es importante, ¿por qué? Porque estas dos son calculadoras financieras que tienen un funcionamiento distinto a las que generalmente estamos acostumbrados a utilizar. Y aprender a usar estas calculadoras, por lo menos a mí me costó mi tiempo hasta que me adapté a verlas a ver cómo funcionaban y demás, porque se utilizan bastante en el examen, es decir, es algo que es básico. Hubo personas en el examen que no llevaron estas dos calculadoras y si veían que no se podía programar la calculadora o algo, te la dejaban usar sin problema, pero también depende del examinador que tengas ese día. Entonces, el examen se hace, está en un ordenador, tiene 180 preguntas para 150. Este examen de por la mañana, la dificultad radica en el tiempo. El examen de por la mañana, es decir, la dificultad mayor es el tiempo. Entonces, mi recomendación es que vayáis pregunta por pregunta lo más rápido. No me la sé, salto. Si de una primera lectura no me la sé, salto a la siguiente y una vez que las tenga todas respondidas, vuelvo a las que me dejé. Es decir, el programa del ordenador te marca las que no has contestado, entonces no es complicado volver atrás y responder las que nos quedaron sin contestar. Entonces, es importante eso, ir rápido contestando las que se sepan y después volver atrás a responder. Ojo con las preguntas de varianzas o cálculos que demoran mucho. Esas sí, o cuando las encontréis, dejadlas para el final, porque ya os digo, pueden tardar 7 o 8 minutos y al final vale un punto esa pregunta. Y quizás en una de tipo test te estés dejando tiempo de no analizar preguntas tipo test por calcular una varianza que al final vale un punto. Entonces, esas yo no lo hice y después me vi justo de tiempo, pero ahora con perspectiva lo mejor era dejárselas para el final, ¿vale? Entonces, las preguntas del examen también tienen, no son preguntas test a lo habitual. Hay algunas a lo habitual, pero hay muchas que son del estilo, hacen tres afirmaciones, los futuros son productos apalancados, las opciones tienen se permiten apalancarse más que los futuros y los futuros y las opciones se negocian en la misma cámara de compensación. Entonces, te hacen esas tres afirmaciones y las respuestas son A, la A y la B son falsas. A es verdad, la primera afirmación y la tercera son ciertas. Entonces, esto, que no tiene mayor dificultad cuando tienes tiempo, cuando vas tan justo de tiempo por pregunta como estas, se añade la dificultad de ver las tres afirmaciones si son ciertas o falsas, analizar cada afirmación y después entender abajo cuál de las opciones son. Las preguntas que no se contestan no restan, que eso se me había olvidado aclararlo, entonces sí, no dejéis nada en blanco, es decir, contestad y algunas que no sepas, quizás simplemente por puro azar o por que te suene, te puedes aceptar en ese sentido. Entonces, primer parte de temario, sobre todo las 75 preguntas del libro 2 se vuelven largas, complejas. Entonces, pero ya os digo, si lo tenéis bien estudiado, aquí el problema grande es el tiempo. Entonces, cuando os preparéis, esto es importante, cuando pagas la suscripción, te dan acceso como 2 meses antes, o al menos así fue en mi caso, a un aula virtual donde tienes exámenes. Entonces, esos exámenes, ya os digo que lo recomendable es hacerlos una y otra vez. ¿Qué pasa? Que en el banco de exámenes, sobre todo los libros pequeños, libros 1, 4 y 5, cuando haces, por ejemplo, más de 20 exámenes, hay muchas preguntas que empiezan a repetirse y ya las contestas porque te sabes cuál era la respuesta correcta y no porque, bueno, aparte de que lo tienes estudiado, pero ya es que has visto la pregunta la primera vez que fallas, ya la segunda vez cuando lo haces no. Pero en los libros 2 y 3 los exámenes suelen ser largos, entonces te suele costar unos 40-45 minutos por intento, entonces
cuando llevas 20 exámenes de los libros 2 y 3, lo llevas muy bien preparado. Entonces, ojo también, no os confiéis y esperéis y digo, vale, me sale aprobado, estoy aprobando todos los libros, porque esas preguntas del banco de preguntas, aunque te dicen que sí, que las preguntas que estás haciendo en el aula virtual son del banco de preguntas que te salen luego en el examen, yo diría que del banco de preguntas que hice en el aula virtual no había ni un 20% de preguntas que me salieran en el examen o tenían algún cambio en el texto o demás. Entonces, cuidado con confiaros de decir, vale, yo estoy aprobando cada vez que hago un intento de examen, cada vez que hago un intento de un tema. Hay intentos de temas e intentos de exámenes generales. Entonces, yo lo que hacía era, terminaba un libro y hacía 20, 25 intentos de ese libro. ¿Qué pasaba? Que a partir del 10 ya no habían preguntas nuevas, entonces un poco te frustraba los libros pequeños. Entonces, los libros más grandes no, porque lo que pasa con los libros grandes es que no puedes llegar a hacer tantos intentos porque bueno, puedes, pero el tiempo es limitado. Entonces, yo al menos me dio tiempo a hacer eso, unos 15, 20 exámenes de cada libro. Y después yo dediqué las últimas 1 o 2 semanas a hacer exámenes generales. Y claro, cada examen general son sesiones de 3 horas. Entonces ya eso sí te queda muy poco tiempo. Es decir, máximo hacía un examen general por la mañana y un examen general por la tarde, el fin de semana antes del examen y los 2 días antes del examen también hice exámenes generales. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Es decir, que vais a tener acceso a preguntas y demás, pero no os confiéis porque hubo muchos compañeros que los vi ahí en el examen, que los conocía en el examen, que fueron confiados porque salían de los exámenes virtuales muy bien, lo pensaban, claro, y no estudiaron con tanta profundidad porque ya con lo que sabían aprobaban, y luego llegaron, vieron que las preguntas eran distintas, la forma de preguntar era distinta, y claro, no pudieron pasar el examen. Entonces, esta primera parte, ya os digo, vale 150 puntos. Por el examen de la tarde, empieza a las 3 de la tarde hasta las 6. Son los libros 4 y 5. Aquí hay 65 preguntas, son 50 de este libro y 15 de este. Eh, ¿Qué pasa aquí? Aparte de esas 65 preguntas que se hacen alrededor de 1 hora, es decir, a 1 minuto por pregunta se hacen alrededor de 1 hora, la complejidad del examen de por la tarde radica en los 5 casos prácticos que tenéis que hacer. Los 5 casos prácticos tienen la complejidad porque llevan tiempo de cálculos y demás, te pillan con mucho desgaste, incluso ahí los profesores nos decían que hiciéramos lo primero, los casos prácticos en ese examen de la tarde, porque ya cuando llegas a la altura de las 4:30, 5 de la tarde, después de la tensión y la cantidad de preguntas, se vuelve complejo, entonces nos decían que hiciéramos los casos prácticos. Tiene la facilidad de que tienes 7 casos prácticos para escoger 5, que esto te facilita mucho. Es decir, si tienes estudiado el tema y has hecho un poco eh, de estudio previo, al menos 5 de 7 algo tienes para poner. Valen 17 puntos cada uno, es decir, 5 por 17 son casi 85 puntos, que vale toda la parte de los casos prácticos. Entonces, eso es importante, es decir, no os dejéis casos prácticos en blanco porque es como si hubieras dejado de contestar 17 preguntas tipo test bien. Y aquí se suele sumar bastante, según el consejo de los profesores que teníamos. En los casos prácticos, por ejemplo, si te equivocas en un cálculo, no te dan cero en ese caso práctico, sino que vas acumulando puntos por procedimiento, fórmulas y demás. Entonces, hay que darle importancia a los casos prácticos. En los casos prácticos, hay preguntas de desarrollo que llevan cálculos, pero pueden haber también preguntas teóricas, y esto es importante para que no os sorprenda. En mi caso, las preguntas teóricas iban relacionadas algunas con la parte de sesgos del conocimiento, de sesgos del inversor, y la parte práctica siempre hay algún ejercicio primero, de valoración de opciones de la paridad put-call y calcular esa parte. Hay un ejercicio de eso siempre hay. También había ejercicios, a ver, de bonos había ejercicios, entonces, pero se parecen mucho, eso sí es verdad, los casos prácticos sí se parecen mucho a los que tenéis en los libros. Es importante cada vez que veáis un ejemplo en el libro, en los libros, en los temas resueltos,
esos, apuntarlos, ver, entender cómo lo hacen los casos prácticos de los temas de los libros, porque muchas veces son calcados lo que te ponen en el examen y en los que hay de preparación. Es decir, te cambian los números para que no te lo aprendas de memoria, pero el procedimiento se resuelve igual. Entonces son muy importantes los casos prácticos que veáis en los temas y en los libros para enfrentarte a la parte esta de los casos prácticos. Entonces, eh, por ir avanzando. Aquí los casos prácticos primero. De la parte de las tipos test, de las 65 preguntas no tienen mayor dificultad esta segunda parte. Lo que pasa es que ya os digo, el cansancio empieza a ser mella y se hace difícil. Es decir, conocí muchas personas en el examen que después de la primera sesión se desanimaron y pensaban que les había salido muy mal y no se presentaron a la segunda parte. No cometáis ese error. En la segunda parte, como tenéis casi la misma cantidad de preguntas y de puntos para recuperar la primera mañana, es decir, podéis subsanar si por la mañana no os va bien. Además, yo, por ejemplo, tenía la impresión de que había salido mal y después vi la nota por la mañana y para nada, es decir, había aceptado bastante y por la tarde mejoré mucho más. Entonces, en ese sentido, no os desaniméis si tenéis esa impresión de que os ha ido mal, porque hay preguntas tan confusas o cosas así que es muy difícil salir con seguridad de si la pregunta las contesté bien o las contesté mal. Es decir, porque hay respuestas muy parecidas, entonces siempre te queda esa duda. Entonces, una vez haces el examen, generalmente decía que en un mes te daban las notas. La realidad es que a los 15 días ya teníamos la nota, el aprobado, el que aprobó y los que no también les llegaba el aviso. Entonces, ¿cuál es el procedimiento posteriormente al examen? El procedimiento posteriormente al examen para pertenecer a MFIA es bastante sencillo, lo que pasa es que hay que cumplir ciertos requisitos. Primero, te tienes que demostrar que estás graduado de universitario, entonces te tienes que enviar una copia del título o de la solicitud del título, es decir, para los que os graduéis y no os pedáis el título, para esto os va a hacer falta. Después tenéis que enviar alguna documentación con el currículum y una muestra de que llevas 2 años en el sector financiero. Es decir, no implica, esto es importante, que no te puedas presentar a la certificación MFIA si no has terminado la carrera, te puedes presentar. No implica que si no tienes 2 años de experiencia no puedas hacer el examen, sí lo puedes hacer. ¿Esto qué implica? Si no tienes la carrera o los 2 años de experiencia en el sector demostrables, simplemente detrás de tu nombre en el currículum no puedes ponerte, en mi caso, Luis Ángel MFIA, ¿vale? No te lo puedes poner. Tendrías que ponerte Luis Ángel Hernández, pero en tu currículum sí podrías poner que tienes aprobada la certificación MFIA. Además, puedes acceder a todas las ventajas de la certificación MFIA que ahora les voy a comentar. Entonces, vamos a eso. Entonces, una vez que envías esa documentación, ellos te entran en el directorio de MFIAs que puedes controlar, te actualizan los permisos de la aplicación, es decir, la aplicación cuando la descarguéis veréis que es muy sencilla y casi no tiene puntos, pero cuando te la actualizan ya como MFIA sí tiene numerosos apartados con bolsa de empleo, con el chat, con todos los MFIAs, con acceso a estudios de mercado y a información de mercado que hace BME. Entonces es muy completa la aplicación una vez que os hacéis MFIAs, ¿vale? Entonces, ventajas de ser MFIA. Es decir, yo valoro las mías, desde BME les darán otras y demás. Para mí, las ventajas y una de las cosas que más aprecio, primero, es tener una certificación en España por el instituto quizás más prestigioso de formación en bolsa, que es el Instituto BME y los profesores que tienen. Segundo, la bolsa de empleo. Es muy importante porque ser MFIA te otorga, además del prestigio de llamarte MFIA y demás, acceso a una bolsa de empleo donde BME ofrece ahí las plazas, por ejemplo, que tiene disponibles en BME, siempre las ofrece ahí. Además, agencias de valores, fondos de inversión y demás tienen contactos y publican en exclusiva bolsas de empleo para los MFIAs, ¿vale? Entonces tú tienes un poco de prioridad y te enteras de de la bolsa de empleo. Por ejemplo, ahora actualmente habrán alrededor de 2018 unas 20 plazas de empleo en el sector que a veces es muy complicado entrar porque se vive mucho en este sector del nombre que te puedas hacer. Entonces,
ahí es un buen instrumento esa bolsa de empleo. Tercera ventaja que le veo, ya aparte del precio y todo esto, es la formación continua de asesores. Por ejemplo, BME, la CNMV también obligó a que todas las empresas que dieran programas de servicio, programas que permitieran al estudiante ser asesor financiero, tenían que organizar a su vez una formación continua para asesores, que es lo que se llama, que tiene duración anual. Entonces, BME tiene un programa de formación continua, que lo podemos ver aquí, vamos aquí, lo veis aquí, un programa de educación continua donde todas las semanas hay como podéis ver, aquí está la programación, ¿vale? Todas las semanas tenéis un tema distinto, entonces estos temas sí se pueden hacer online, son 54 horas, y para los MFIA, como ves, es gratuito. Entonces esto es interesante porque te puedes ir tomando formación de esto y además lo haces en tu casa de forma online, luego pasas un examen de cada uno de los temas y te lo acredita, BME acredita como que has hecho este programa de formación continua. Además, en casi todos los cursos que tienen muchos cursos BME, tener la certificación MFIA te da descuentos, es decir, te da descuentos y son bastante importantes, ¿vale? Como veis, acabo de cambiar la página y he ido a la del Instituto BME y aquí en la parte de temario podéis encontrar el nuevo temario si os fijáis, con el que les había mostrado anteriormente. El libro uno lo han reducido a 4 temas y los habrán ampliado. El libro 5 han cambiado los temas y le han puesto parte de estándares éticos, que esto se parece mucho al tema de ética que tiene el nivel uno del CFA, que es bastante complejo. Han añadido temas como el mercado de carbono, que eso antes no estaba, las EAFIS ahora tienen 2 temas. Entonces, el libro 3 lo han reducido y han compactado todo un poco las cosas. Entonces, en la página del Instituto BME tenéis el temario oficial de ahora. Es decir, no en la página web de la certificación MFIA todavía no lo han actualizado. Pero aquí sí ya lo tienen actualizado. Yo lo tenía disponible por un PDF que me habían enviado cuando me estaba preparando esta sesión. Entonces, esas ventajas sí son importantes. Además, hay un trato entre todos los MFIAs que se pasan informes, se pasan noticias, entonces hay un buen networking ahí, entonces es interesante. Y, y es eso, ahora hacen un evento anual que organizan, ahora el próximo evento anual es el 15 de octubre en la Bolsa de Madrid, donde se reúnen todos los MFIA y traen a gestores de fondos de inversión, hacen un tema, hacen una cena que se realiza ahí y eso también funciona además de eventos de formación continua que puede asistir. Entonces, ya os digo, hoy por hoy la certificación tiene 4 años, va a ir para su quinto año de existencia. No es una certificación con el prestigio del CFA a nivel mundial. Es decir, si te planteas irte a Londres a trabajar o a Nueva York a trabajar, quizás la certificación MFIA no es lo que estés buscando. Estarás buscando un CFA, pero tienes que saber que te va a costar tus años o un FRM, un CAIA, que sí son reconocidos a nivel mundial. Pero en el sector financiero en España esto es una certificación que sí tiene bastante prestigio, no cuesta el dinero ni el tiempo para preparársela que las otras que hemos comentado y su temario es bastante amplio, es decir, no es una certificación que te la regalan y que sea fácil sacar como, disculpen que raje un poco, pero como el EFPA o el EFA que está más diseñado para empleados de bancarios que quieren sacarse un título para decir que pueden asesorar. Este temario es complejo y sobre todo se nota que los profesores, los dos profesores que lo han diseñado, que son Juan Ramón Caridad y Enrique Castellanos, que los veréis porque casi todos los libros los han diseñado ellos, son especialistas en derivados y productos estructurados y entonces tiene un fuerte componente de derivados. Si el CFA tiene un fuerte componente de análisis de empresa, de valoración de empresas, la certificación MFIA, por ejemplo, de valoración de empresas, lo que ahora está de moda, el análisis contable, el value investing y demás, solo tiene un tema, uno o dos temas, estos dos temas bueno, ahora lo han resumido hasta un tema. Es decir, no le da demasiada importancia a eso, pero sí le da muchísima importancia a todo lo que tenga que ver con mercados, inversiones alternativas, derivados y productos estructurados.
Entonces es una certificación que si queréis trabajar o buscáis empleo en algún tipo de esto, sí es una certificación que tendrá mucho prestigio en ese sentido. Ya os digo, cualquier cosa, mi correo es luisangel@rankia.com, cualquier duda que podáis tener. Luis, no entiendo este caso práctico, cómo se hacía, es decir, en lo que os pueda ayudar, para eso estoy. Cualquier duda que tengáis antes del examen, también me podéis consultar, sin ningún compromiso. Y nada, espero que os haya servido y que si os presentáis a la próxima edición de diciembre os sirva y podéis unirse al club MFIA, que es como se llama a los que han aprobado la certificación MFIA. Gracias por su asistencia, espero que os haya servido y si no tenéis ninguna pregunta, hasta el próximo encuentro digital.